¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente después de la muerte? Paula, una monja dedicada a la fe y el servicio, jamás imaginó que sería arrastrada a una experiencia que cambiaría su vida, y su fe, para siempre. Lo que empezó como una mañana tranquila en el convento, se transformó en un viaje aterrador y revelador más allá de la vida, donde enfrentó visiones de un futuro oscuro, la tentación de la marca y el regreso de Cristo. Hoy te contaré toda su historia, desde el túnel de luz hasta el mensaje urgente que recibió para la humanidad. Si te interesan los relatos impactantes y las experiencias cercanas a la muerte, suscríbete al canal para no perderte nada. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu visión de la fe y el futuro para siempre. Paula siempre había sentido una profunda vocación por... Desde pequeña, la curiosidad por lo divino la llevaba a pasar horas en la pequeña capilla del pueblo, absorta en las historias de santos y mártires que parecían susurrar desde los vitrales. A los 18 años, cuando la mayoría de sus amigas soñaban con viajes y romances, Paula entregó su vida a Dios y se convirtió en monja. La rutina en el convento era estricta pero tranquilizadora. Oraciones al amanecer, labores comunitarias y noches sumergidas en lecturas sagradas. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, algo faltaba. Una sensación inexplicable de que su fe, aunque fervorosa, carecía de una experiencia auténtica, algo que trascendiera las palabras y los rituales. Fue durante una de esas madrugadas silenciosas, mientras rezaba sola en la capilla, cuando todo cambió. El frío llegó primero, como una oleada helada que hizo temblar sus manos. Un dolor agudo en el pecho la dobló sobre el banco de madera, arrancándole un gemido sordo. La luz de las velas parpadeó inquieta. Antes de que pudiera pedir ayuda, la oscuridad la... No hubo túnel ni cantos celestiales al principio, solo un vacío absoluto y sofocante, como si la nada misma la hubiera tragado. Paula trató de gritar, pero no tenía boca. Intentó moverse, pero ya no tenía cuerpo. La desesperación comenzó a surgir y fue entonces cuando los susurros, voces incesantes, algunas familiares, otras desconocidas, murmurando pecados olvidados y promesas rotas. El miedo se convirtió en su única certeza. Sin saber cómo, Paula percibió su propio cuerpo inerte sobre las frías losas de la capilla. Las hermanas corrían, sus hábitos oscilando como sombras desesperadas. Elena, su amiga más cercana, sujetaba sus manos flácidas, susurrando oraciones entre sollozos. Pero lo más aterrador fue darse cuenta de que ella seguía allí, consciente y observando, atrapada entre dos mundos. Quiso volver, luchar contra la oscuridad que la arrastraba, pero era inútil. Algo más poderoso la empujaba hacia lo desconocido. Entonces, como un amanecer inesperado en medio de la noche, una luz surgió en la distancia. No era una simple claridad, era cálida, envolvente, y portaba una paz inexplicable, como si todos los temores y dolores se disolvieran bajo su furia. Paula fue atraída hacia él, incapaz de resistirse. A cada paso, o lo que fuera aquello que hacía, los susurros se desvanecían, sustituidos por un silencio profundo y consolador. Al final de la luz, una figura la aguardaba. No tuvo dudas. Su corazón, que ya no latía, lo supo de inmediato. Era Jesús. El rostro de Jesús no era como lo imaginaba en las estampas o las pinturas de la capilla. No había severidad ni juicio en sus ojos, solo una compasión infinita que desbordaba entendimiento. Cuando habló, su voz era como una melodía antigua, familiar y nueva a la vez. «Aún no es tu tiempo», le dijo, y esas palabras trajeron consigo una oleada de alivio y confusión. Paula cayó de rodillas, o creyó hacerlo, incapaz de sostener la mirada. Pero Jesús se inclinó hacia ella, sus manos atravesando la distancia y llenándola de una calidez indescriptible. Las visiones llegaron como relámpagos, ciudades desmoronándose bajo cielos grises, rostros marcados por el miedo y la desesperanza, una sociedad dividida y sometida bajo un símbolo oscuro. Paula quiso preguntar, entender lo que veía, pero no tuvo tiempo. Las imágenes se sucedían con brutalidad, mostrándole los peligros que acechaban a la humanidad. Y en cada escena, una elección, la marca o la fe. Jesús le habló de tiempos oscuros, de la urgencia de advertir a los demás. Su misión, comprendió Paula, no era descansar, sino regresar. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, Paula sintió el miedo volver, pero Jesús la sostuvo. «No temas», le susurró, y esas palabras se grabaron en su alma con el peso de una promesa eterna. En un instante, el frío retornó, los susurros se apagaron, y la oscuridad la reclamó. Pero esta vez, no estaba sola. Llevaba consigo una misión y la certeza de que aquello no había sido un sueño. Y entonces, de golpe, el aire helado penetró sus pulmones y sus ojos se abrieron. La capilla estaba en silencio, salvo por los sollozos entrecortados de... Paula intentó hablar, pero solo logró un susurro. Había vuelto, y nada sería igual. El aire en la capilla seguía siendo el mismo, denso y frío,
impregnado del aroma a cera y madera vieja. Pero para Paula, nada era igual. Su cuerpo aún temblaba, agotado y débil, como si cada fibra hubiese sido arrancada y vuelta a color. Elena, con el rostro bañado en lágrimas y las manos crispadas de angustia, susurraba oraciones desesperadas. Paula intentó calmarla, pero las palabras se le quebraban en la garganta. Sabía que debía hablar, advertir a sus hermanas de lo que había visto, pero ¿cómo explicar lo inexplicable? Las imágenes seguían ahí, ardientes y nítidas, tatuadas en su mente como una profecía sin escapatoria. El túnel de luz, cálido y radiante, la había arrastrado a una visión que trascendía el tiempo y el espacio. Paula no caminaba ni flotaba, simplemente estaba allí, en medio de una ciudad que no reconocía. Los edificios, altísimos y despojados de vida, reflejaban un cielo gris, opresivo. Las calles, impecables pero desiertas, emanaban una frialdad inhumana. No había risas ni voces, solo el eco distante de pasos sincronizados, como si todos marcharan bajo una misma voluntad. Los rostros que veía eran inexpresivos, miradas vacías que avanzaban sin cuestionar, llevando en el dorso de la mano o en la frente una marca oscura y siniestra. No se trataba de una simple señal, pulsaba, como si estuviera viva, absorbiendo la luz y la esperanza de quienes la llevaban. La marca, comprendió Paula, no era solo un símbolo de control físico, sino una condena espiritual. Las personas parecían cómodas, seguras en su monotonía, pero el vacío en sus ojos delataba una verdad escalofriante. Habían entregado algo más que su libertad, habían rendido su alma. Los líderes, altos, impecables, envueltos en atuendos blancos que bordeaban la parodia de la pureza, sonreían desde las pantallas gigantescas, prometiendo paz y prosperidad a cambio de obediencia ciega. Sus discursos fluían como veneno dulce, prometiendo un futuro sin conflictos, sin hambre, sin dolor, pero a un costo incalculable. A Paula le costaba respirar. El aire mismo parecía cargado de una maldad sutil, penetrante, como si cada inspiración le robara una fracción de su espíritu. Intentó apartarse, buscar una salida, pero la ciudad se expandía interminable, un laberinto de acero y sombra. Entonces, lo vio. Un hombre de aspecto agotado, sucio, con la ropa hecha jirones, y los ojos febriles de terror. No llevaba la marca. Su presencia misma parecía una blasfemia en ese mundo impecable. Miró a Paula, pero no hubo reconocimiento, solo miedo. Antes de que pudiera moverse, dos figuras uniformadas surgieron de la nada, arrastrando al hombre entre gritos apagados. Nadie se detuvo, nadie miró. Era como si los marcados ya no pudieran ver el sufrimiento ajeno. La voz de Jesús resonó entonces, suave pero inquebrantable, desbordando compasión y tristeza. Es voluntaria, explicó, y Paula sintió un escalofrío recorrerle el alma. La marca no se imponía con cadenas, sino con miedo a la exclusión, al hambre y a la soledad. Se ofrecía como un refugio, una opción aparentemente inofensiva ante el caos. Pero la elección, comprendió Paula, era el verdadero engaño. Aceptarla era sellar un pacto con la oscuridad disfrazada de luz. Las palabras de Jesús vibraban aún en el aire cuando una nueva escena se desplegó ante ella. Campos desolados, donde la tierra misma parecía haber muerto, estéril y agrietada. Familias enteras, sin marcas, se ocultaban en refugios improvisados, consumidas por el hambre y la incertidumbre. Las madres acunaban a sus hijos famélicos, susurrándoles oraciones mientras sus ojos, agotados y desesperados, buscaban algún atisbo de esperanza. La tentación estaba en todas partes: alimentos envasados con el sello de la marca, medicinas, promesas de un hogar cálido. La voz metálica de los altavoces repetía sin cesar que todo estaba a su alcance. Bastaba con aceptar. El peso de la desesperación era casi insoportable. Paula sentía cada lágrima, cada grito sofocado, como si fueran propios, pero también percibió algo más. En medio de la penumbra, algunas miradas aún brillaban. Eran pocos, insignificantes en comparación con la multitud marcada, pero mantenían la fe como un escudo contra la desolación. Una mujer, arrodillada en el suelo polvoriento, sostenía una cruz hecha con ramas secas. Su piel estaba pálida y sus labios resecos, pero su oración, quebrada, sincera, ascendía como un suspiro luminoso. Fue entonces cuando Paula comprendió. No se trataba solo de rechazar la marca, sino de mantener la esperanza en un mundo que la había olvidado. La visión comenzó a desvanecerse, arrastrada por una ventisca helada. Las sombras crecían, estirándose con dedos gélidos, mientras la luz retrocedía. Paula quiso luchar, aferrarse a la calidez de la voz de Jesús, pero algo más fuerte la arrancó de allí. La oscuridad volvió a envolverla, pesada y sin salida, y antes de que pudiera comprenderlo, estaba otra vez en la capilla, con el eco de las palabras de Jesús clavado en el alma. Aún hay tiempo. Los ojos de Paula, febriles y vidriosos, se encontraron con los de Elena.
Intentó hablar, advertirle sobre la marca y la elección que se avecinaba, pero solo logró articular un no. Jesús. Su amiga la miró, confundida, mientras el viento nocturno aullaba entre las grietas de los vitrales. Paula cerró los ojos un instante, tratando de encontrar fuerzas, pero el miedo seguía ahí, opresivo y denso. Sabía que no podía quedarse callada, no después de lo que había visto. Pero ¿cómo convencer a un mundo que ya había sellado su destino? El sueño se convirtió en un lujo esquivo para Paula desde aquella noche. Las visiones volvieron, fragmentadas y crueles, como retazos de un futuro inevitable. No pasaba un día sin que sus manos temblaran al sostener el rosario, sin que sus labios musitaran oraciones desesperadas. La capilla, antes refugio de paz, parecía ahora una prisión sofocante, sus paredes estrechándose con cada latido. Paula sabía que no podía guardar silencio, que debía advertir a las demás hermanas, pero el miedo a no ser creída, a ser considerada una víctima del delirio o la herejía, le sellaba la boca. Sin embargo, el llamado ardía en su pecho, y cada vez que cerraba los ojos, las imágenes regresaban, implacables. El frío era lo primero. Un viento cortante, cargado de polvo y muerte, ululaba entre los restos de ciudades arrasadas. Paula se encontró caminando, si es que a ese desplazamiento etéreo podía llamarse caminar, por caminos agrietados, donde los árboles se erguían como esqueletos, desnudos y ennegrecidos. No quedaban risas, ni cantos de aves, ni el murmullo lejano de la... Solo el crujir de los pasos y el gemido lastimero del... Pero no estaba sola. En las sombras, ocultos como animales perseguidos, los no marcados sobre... Eran rostros pálidos y famélicos, ojos hundidos, y miradas febril. Ancianos, mujeres, niños abrazados a sus madres, como si éstas pudieran protegerlos del hambre implacable. Paula sintió el estómago contraerse de pena y... Ellos no habían aceptado la marca, habían preferido la pobreza y la persecución antes que vender el alma. Sin embargo, la fe brillaba en sus ojos, los rezos se elevaban en susurros temblorosos, y aunque sus manos estaban sucias y agrietadas, sostenían crucifijos improvisados, con una devoción inquebrantable. Verlo era un dolor agudo, una mezcla de admiración y tristeza tan profunda, que Paula sintió las lágrimas arderle en los párpados. Una madre, con los labios partidos y el rostro cubierto de hoyo, sostenía a su hija en brazos. La niña, envuelta en harapos, respiraba con dificultad. Cada jadeo un recordatorio brutal de la escasez. A su alrededor, otros refugiados observaban en silencio, sus miradas cargadas de impotencia. Paula quiso acercarse, ofrecer ayuda, pero estaba atada a esa visión como una espectadora condenada. Entonces, ocurrió. Un hombre, con las manos temblorosas y la voz quebrada, se arrodilló junto a la pequeña y comenzó a orar. Su plegaria, lejos de ser una súplica altisonante, era un susurro humilde, una entrega completa a la voluntad divina. Lo imposible se desató. Los jadeos de la niña se suavizaron, y una leve coloración regresó a sus mejillas. Los ojos apagados recuperaron un brillo titilante, y su respiración, antes entrecortada, se estabilizó. Un murmullo incrédulo recorrió al grupo, y las miradas que antes solo conocían el terror se alzaron con asombro. No había dudas. La fe seguía viva, y con ella, la intervención divina. Paula sintió un estremecimiento recorrerle el alma. La luz no se había extinguido, persistía, incluso en los rincones más oscuros, pero la esperanza era un lujo peligroso. Los cazadores no tardaron en aparecer, uniformados, y con los rostros ocultos tras visores opacos. La marca resplandecía en sus frentes, latente como una advertencia. No hubo negociaciones ni advertencias, solo una ráfaga de órdenes y disparos. Paula gritó, o creyó hacerlo, al ver los cuerpos desplomarse en el polvo, las cruces improvisadas rodando por el suelo manchado de sangre. El aire se volvió irrespirable, cargado del hedor metálico de la muerte y el llanto de los sobrevivientes. Pero incluso entonces, algunos mantenían la mirada elevada, sus labios moviéndose en oraciones apenas audibles. Entre el caos, Paula percibió una figura destacarse. Era un anciano, la espalda encorvada pero los ojos firmes, que avanzaba hacia los cazadores con los brazos abiertos y la cruz alzada. Los disparos lo alcanzaron antes de que pudiera pronunciar palabra, pero el eco de su paso quedó grabado en la tierra reseca, como una acusación muda. La fe, comprendió Paula, no era una armadura sino una llama que se sostenía incluso cuando todo lo demás se había perdido. Las imágenes se difuminaron, pero el dolor permaneció. Paula volvió a encontrarse en la capilla, los dedos crispados en las cuentas del rosario, el pecho subiendo y bajando como si le faltara el aire. Elena, que no se había apartado de su lado, la miraba con una mezcla de temor y compasión. «Dios mío, Paula», murmuró, los ojos húmedos y la voz quebrada. Pero Paula no podía responder. ¿Cómo explicar que el verdadero milagro no era la curación de la niña, sino la fe de los que, a pesar de todo, se negaban a rendirse? Sabía que debía hablar,
compartir lo que había visto, pero el temor seguía ahí, enredado en su garganta, porque advertir significaba aceptar que el tiempo se agotaba, que la marca no era una metáfora sino una realidad y que la única esperanza residía en aquellos pocos dispuestos a morir antes que se... Paula cerró los ojos, buscando el consuelo de la oración, pero las palabras de Jesús volvieron como un eco inquebrantable. Aún hay tiempo, pero ¿para cuánto tiempo más? El cielo era una bóveda gris y desolada, como si la luz misma hubiese abandonado el mundo. El aire, pesado y cargado de polvo, se sentía como un manto opresivo que dificultaba cada respiración. Paula avanzaba entre ruinas y escombros, sus pies descalzos dejando huellas efímeras en el suelo agrietado. No había colores, solo una escala infinita de grises y sombra. El silencio era absoluto, salvo por el murmullo distante de voces y el llanto apagado de aquellos que aún resistían. La visión se sentía tan real que Paula tuvo que detenerse un momento, cerrando los ojos y rogando que todo fuera un mal sueño. Pero no lo era. Las aldeas, antaño bulliciosas y llenas de vida, eran ahora cementerios al aire libre. Casas calcinadas, campos marchitos y cruces improvisadas bordeaban los caminos, recordatorios mudos de una guerra sin vencedores. Los no marcados, aquellos pocos que habían preferido la fe antes que la marca, se escondían en cavernas y sótanos, sus cuerpos consumidos por el hambre y la desesperanza. Paula los veía como sombras trémulas, inclinados en oraciones silenciosas, manteniendo la esperanza como único escudo contra la oscuridad. Sabía que no podían resistir mucho más. El tiempo se agotó. Fue entonces cuando llegaron, no como una horda violenta, sino como ángeles caídos, envueltos en uniformes inmaculados y sonrisas amables. Los vehículos, relucientes y limpios, surcaban las calles con una suavidad inquietante, portando banderas blancas que ondeaban como una burla cruel. Los soldados descendían en orden perfecto, sus voces tranquilas pero prometiendo salvación y... Paula percibió el engaño antes de que las primeras palabras fueran pronunciadas. No había compasión en sus ojos, solo la eficiencia fría de quienes cumplen una orden inapelable. El líder, un hombre alto, de rostro imperturbable y voz aterciopelada, se adelantó con los brazos extendidos. Sus palabras fluían como un veneno dulce. Seguridad, comida, calor, un hogar. Todo lo que los no marcados debían hacer era aceptar la marca, nada más, solo una decisión. Paula sintió el estómago retorcerse de rabia y el silencio se extendió, pesado y expectante, mientras las miradas se cruzaban con incertidumbre. Nadie quería ser el primero en hablar, el primero en rendirse, pero el hambre era una bestia voraz. Y los niños lloraban, sus ojos hundidos, suplicando un alivio inmediato. Una mujer joven, con el rostro cubierto de mugre y los brazos temblando, fue la primera en ceder. No hubo reproches ni miradas acusadoras, solo un agotamiento profundo que parecía consumirlo todo. Mientras avanzaba con pasos vacilantes hacia el líder, otros la siguieron, arrastrando los pies, incapaces de soportar más. Paula quiso gritarles, advertirles del costo de esa decisión, pero estaba atrapada en esa visión como un fantasma. La marca resplandeció en sus frentes como un fuego oscuro, y en sus ojos, la luz se apagó para siempre. Pero no todos cedieron. Un grupo pequeño, liderado por un anciano de barba blanca y manos temblorosas, se mantuvo firme. Sus rodillas tocaron el suelo polvoriento, y sus voces se elevaron en oración, susurros rotos que desafiaban el estruendo ensordecedor de los altavoces y las promesas falsas. La ira del líder fue inmediata, su rostro crispado por una que traicionaba la calma ensayada. Los soldados se lanzaron sobre los rebeldes, arrancándolos de sus rezos con brutalidad calculada. Paula sintió la desesperación calarle hasta los huesos. No había salida, no había piedad, pero entonces, todo cambió. El cielo se partió con un estruendo ensordecedor, como si la misma tela de la realidad hubiese sido rasgada. Una luz cegadora, pura y ardiente, descendió con la fuerza de 1000 amaneceres. Los soldados, antes invencibles, retrocedieron aterrados, sus armas cayendo inútiles. La marca en sus frentes chisporroteó, ennegrecida y rota. Paula, incapaz de apartar la mirada, vio cómo las sombras se disipaban, como la niebla ante el sol, y en el centro de aquella luz, radiante y majestuoso, apareció Jesús. Sus ojos, más brillantes que el oro, y más profundos que los océanos, se posaron sobre los caídos. No había reproche en ellos, solo una tristeza infinita y un amor desbordante. Sus manos, abiertas y llenas de cicatrices relucientes, se extendieron hacia los que habían resistido. La paz inundó el aire, desplazando el miedo y Paula sintió como el frío y la desesperanza se evaporaban, sustituidos por un calor indescriptible, una paz inexplicable que arrancó lágrimas de sus ojos. El líder, antes altivo y seguro, se tambaleó hacia atrás, los ojos desencajados. Intentó hablar, ordenar, luchar, pero las palabras murieron en su garganta. Uno a uno, los soldados cayeron de rodillas,
la marca en sus frentes desvaneciéndose como la batalla había terminado antes siquiera de comenzar. Jesús avanzó, su mirada fija y compasiva, y los no marcados, aquellos que habían sufrido y perdido todo, rompieron en llanto. Paula, arrodillada, apenas podía respirar. Quiso hablar, pedir perdón por sus dudas y temores, pero las palabras se rompieron en su boca. No importaba, la luz lo llenaba todo, lavando las heridas y secando las lágrimas. Y en medio de esa claridad, Jesús habló, su voz como el eco de una tempestad y el susurro de una madre. He aquí, hago nuevas todas las cosas. La visión comenzó a desvanecerse, lenta y dolorosamente. Paula quiso aferrarse, quedarse en esa paz para siempre, pero el frío volvió, implacable. La oscuridad se cerró a su alrededor, y cuando abrió los ojos, estaba otra vez en la capilla, jadeante, y con el corazón martillando en el pecho. Elena la sostenía, los ojos aterrorizados, y las manos gélidas. Paula, susurró, con la voz quebrada, pero Paula apenas la oía. Aún sentía la luz en su piel, como una promesa eterna. La guerra no había terminado, pero la victoria final estaba sellada, y Paula sabía que debía hablar, advertir a todos antes de que fuera demasiado tarde, porque la elección estaba cerca, y el tiempo se deslizaba como arena entre. El aire era denso y frío cuando Paula volvió a la capilla, como si la muerte misma se aferrara a las paredes y a los vitrales empañados. Sus pulmones ardieron al llenar de nuevo los alvéolos, como si el simple acto de respirar fuera una tortura lenta. Su cuerpo, antes inmóvil y pálido, se sacudió con un espasmo violento, arrancando un grito ahogado a Elena, que aún sostenía sus manos inertes. Los ojos de Paula, vidriosos y desorientados, recorrieron el altar, las velas parpadeantes, y los rostros de las hermanas congregadas a su alrededor, paralizadas entre la incredulidad y el miedo. Había vuelto, contra toda lógica, contra toda posibilidad, había regresado. Las palabras tardaron en salir, rotas y susurradas, como si la lengua hubiese olvidado su función. Elena, aún de rodillas, presionaba los dedos helados de Paula, murmurando oraciones entre lágrimas. Lo vi, alcanzó a articular Paula, y el peso de esas pocas sílabas fue suficiente para arrancar un jadeo colectivo. No había forma de explicar lo que había experimentado, las visiones de destrucción y redención, el túnel de luz que la había arrastrado hacia verdades que ningún sermón había mencionado más. Pero la urgencia latía en su pecho, insomne y abrasadora. Debía advertirlas, advertir a todos. Los días siguientes fueron un delirio febril. Paula, débil y demacrada, apenas podía sostenerse en pie, pero las palabras fluían como un torrente imparable. Describió la marca, el futuro sombrío donde la fe era castigada y la sumisión se disfrazaba de paz. Habló de los no marcados, perseguidos y hambrientos, pero conservando una luz que ningún poder terrenal podía extinguir. Las hermanas la escuchaban, primero en silencio aterrorizado, y luego entre susurros incrédulos. Algunas murmuraban que la fiebre le había nublado la razón, otras evitaban su mirada, incapaces de enfrentar la posibilidad de que todo fuese cierto. Pero Elena creía. Sus ojos, enrojecidos por el llanto y el insomnio, no se apartaban de Paula ni un solo momento. Su fe era firme, tanto que su sola presencia parecía mantener a Paula anclada a la realidad. Fue ella quien, una noche, deslizó una Biblia entre las manos temblorosas de Paula y ¿qué debemos hacer? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de un miedo tan tangible que parecía oscurecer las velas. Paula cerró los ojos, buscando en su memoria la voz de Jesús, el eco de aquella luz infinita. Orar, susurró, orar y advertir a todos, antes de que sea tarde. Pero no había tiempo. Las noticias comenzaron a filtrarse, rumores de líderes religiosos apoyando una nueva alianza, de tecnologías que prometían acabar con el hambre y las enfermedades a cambio de una simple identificación. La marca, comprendió Paula, ya estaba en marcha. El mundo la aceptaba con la misma facilidad con la que los condenados abrazan una tregua engañosa. Los sermones dominicales se volvieron más vagos, evitando mencionar el pecado y enfocándose en la paz y la unidad. Paula sentía cómo el aire se volvía más frío y pesado a cada día que pasaba. Las hermanas comenzaron a evitarla, los susurros en los pasillos, las miradas furtivas, el espacio que dejaban a su alrededor como si fuese una prosa. No tardaron en llegar las visitas del obispo, sus preguntas suaves pero cargadas de una advertencia velada. Paula mantuvo la mirada baja, sus manos aferradas al crucifijo hasta que los nudillos se le blanquearon. La acusaron de herejía, de difundir miedo y confusión entre las fieles. Pero Paula no podía retractarse. Las visiones seguían ahí, grabadas a fuego, y el peso de la misión la aplastaba con la urgencia de una profecía. Elena la ayudó a escapar. Fue en una madrugada fría,
cuando el viento aullaba entre los vitrales rotos, y la nieve se arremolinaba en remolinos espectrales. Sus pasos resonaban en los corredores vacíos, y el aire estaba cargado de un silencio espeso, como el preludio de una. Paula, envuelta en una capa raíz y fijo apretado contra el pecho, se despidió de la capilla con una mirada fina, los ojos húmedos, y la garganta cerrada. Sabía que la batalla estaba apenas comenzando. Las semanas siguientes fueron un borrón de sombras y miedo. Los pueblos parecían fantasmas, sus calles desiertas y las puertas cerradas con cerrojos pesados. Nadie quería escuchar advertencias sobre el fin, sobre la marca o el regreso de Cristo. Paula era recibida con miradas vacías o piedras, sus palabras sofocadas por el miedo a lo inevitable, pero seguía adelante, incluso cuando los pies sangraban y el hambre se volvía una constante, porque cada noche, cuando cerraba los ojos, volvía a ver a Jesús, su mirada compasiva y la promesa ardiente en su voz. Aún hay tiempo. La noche en que las patrullas la encontraron, Paula no intentó correr, estaba exhausta, con el cuerpo quebrado por el frío y los huesos doloridos de tanto rezar. Los soldados la rodearon en silencio, sus visores reflejando la luz mortecina de los postes. Pero en lugar de miedo, Paula sintió una paz inexplicable. Se puso de rodillas en el barro congelado, los ojos cerrados y las manos firmes sobre el crucifijo. Las órdenes resonaron, cortantes y definitivas. Paula apenas las oyó. La luz volvía, cálida y abrasadora, y con ella, la voz de Jesús. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. El primer disparo resonó como un trueno, y luego, solo silencio. Después de todo lo que Paula vivió, las visiones aterradoras, el encuentro con Jesús y la advertencia urgente sobre el futuro, su vida nunca volvió a ser la misma. La decisión entre aceptar la marca y perder el alma, o rechazarla y enfrentar el sufrimiento, no era solo una elección para ella, sino una advertencia para toda la humanidad. Ahora, la pregunta queda para ti. ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Tú, o alguien que conoces, ha tenido una experiencia cercana a la muerte? Cuéntanos en los comentarios. Nos encantaría conocer tu historia. Y si te impactó este relato, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más experiencias como esta. Ahora, haz clic en el siguiente video recomendado y descubre otra historia que te dejará sin palabras.